Cuando nosotros salimos el 24 de marzo a reclamar contra la impunidad, decíamos, contra la impunidad de ayer y de hoy, este gobierno se caracteriza por mantener impunes a los de hoy. ¿A quién? ¿A Ricardo Jaime? ¿Me estás hablando de esa gente? ¿A Julio De Vido? ¿A quién? Pero un ejemplo muy claro. Yo tengo a Jaime en la cabeza como... Vos abriste el programa haciendo mención a el tema de las inundaciones. Sí. ¿Crees seriamente, y me imagino que no, vos no crees seriamente que esto haya sido una tragedia climática, como dijo el expresidente de Boca y actual intendente jefe de la Ciudad de Buenos Aires? No, yo creo que... nadie puede creer que es una tragedia climática. No, un castigo de Dios no es. Scioli dijo que sin precedentes, una tormenta sin precedentes. Nosotros decimos, la lluvia pudo evitarse, pero la lluvia no pudo evitarse, lo que se podía haber evitado eran sus consecuencias. Y en esa ausencia de obras que ellos omitieron hacer, está la razón de ser de un nuevo crimen social. Si nosotros, porque me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un pibe que muere aplastado o un trabajador que muere aplastado en el Sarmiento y constituye un grupo de 52 personas que terminan asfixiadas, destruidas adentro de un tren por falta de infraestructura, por falta de obras que eran imprescindibles, que todo el mundo sabía que había que hacerlas, que estaba el dinero, no la hicieron, se lo robaron? Sí. ¿Cuál es la diferencia con las 50 y tantos, casi 60 personas, que todavía no sabemos, y eso se está por ver? No importa, una persona vale lo mismo que 10. No, pero en cuanto al número es importante también tener en cuenta esto, porque rápidamente salen a tapar, y yo creo que es necesario seguir chequeando para saber realmente cuál es el efecto verdadero de esta catástrofe. Bueno, a mí lo que me impresionó fue Mauricio Macri decir, hay que hacer las obras, faltan las obras. Y yo digo, ¿qué me está diciendo? Está bien, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué me está diciendo Macri a mí si el que gobierna es él? Bueno, pero ahí está el tema. En eso digo que se consagra la impunidad de hoy, con un discurso que pretende, por ejemplo, en este tema, decir que se trató de una tragedia climática o que se trató de una lluvia sin precedentes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, que tiene, como vos bien decís, que prestamente pone a Gendarmería, pone al Ejército, es decir, con una presencia militarizada de los lugares donde, para canalizar el tema de la presunta ayuda, ¿está? Con un secretario de Seguridad o subsecretario de Seguridad como Berni, que es el hombre que ha inaugurado Campo de Mayo, el destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, con 65 detenidos por protestar, el día que se celebraba o se recordaba el día del detenido desaparecido. Por primera vez desde la democracia metió 65 personas presas por disposición de él, de ningún juez, en Campo de Mayo, en el destacamento de Gendarmería. Todo un símbolo, todo un emblema, ¿no? Casi te diría mucho más que eso. Me parece que era concretamente una manera de ir anunciando lo que podía llegar a pasar. Ese tipo hoy está al frente de ese procedimiento. Digamos, las complicaciones entre unos y otros, las complicidades entre unos y otros, los iguala. Después, ¿qué hacen? Utilizan la saturación de imágenes con la candidez, con la solidaridad de nuestro pueblo, que es innegable. Y eso es lo que nosotros tenemos que naturalizar. Lo que no podemos naturalizar es el crimen social que están cometiendo cotidianamente. Porque Once, Tolosa, Barrio Mitre, son todos más o menos de la misma característica. Bueno, el caso Ferreira, sí. Ya está para la sentencia, ¿no? El 19, el día viernes 19, dentro de 10 días, estamos a 8, 11 días. Dentro de 11 días estamos con la sentencia, las palabras finales, digamos, cierra todo juicio, se cierra con las palabras de los acusados. Suponemos que durante el transcurso de la jornada estará la palabra de los acusados, sus últimas palabras, por así decirlo, y tras cartón el veredicto. Claro, está bien. Si dice soy culpable, soy inocente, la pena, etc. Después vendrán los fundamentos. ¿Lo estás siguiendo de cerca el caso Ferreira? No, lo estoy siguiendo de cerca, estoy adentro. Estás metido en el caso Ferreira. Claro. ¿Qué opinas? ¿Cómo sale? ¿Culpable o inocente? ¿Culpable? ¿Quién? Pedraza y compañía. Mirá, es muy difícil aventurarse a sostener desde el punto de vista, es decir, si haces una lectura meramente aleatoria, es decir, cómo sale culpable o inocente, sin reparar en las connotaciones que el caso tiene. Y las connotaciones que el caso tiene
indican, por lo menos hasta lo que nosotros pudimos comprobar, mostrar, evidenciar con una claridad que no hay ninguna duda de que acá se trató de un plan gestado entre Pedraza y su patota sindical, la Policía Federal Argentina y sectores, o los sectores empresarios que tenían su relación directamente en la administración de la UOFE, la empresa de ferrocarriles. Porque la Policía Federal se borra. Claro. Se las toma, claro, libera la zona. Pero peor, la Policía Federal hace un despliegue. Yo te digo que había prácticamente 100 efectivos policiales ese día. Pero ¿sabés dónde lo dejó? 800 metros del lugar. Claro. Con un altercado, en principio que se inició a las 12 del mediodía, pero con un asesinato que se produce 1 hora y media después. Y con 100 ferroviarios y patoteros que estaban arriba de las vías y menos de 100 manifestantes que estaban a 300 metros del lugar, pero instalados todos ahí durante 2 horas. ¿Qué hacía la Policía Federal a 800 metros del lugar con un despliegue que, de haber interrumpido solamente la calle, hubiera evitado que pasaran los agresores de un lugar a otro? Nada más que eso. Entonces, hay una indiscutible, una participación necesaria de la policía para que ese crimen se haya cometido. Del mismo modo que hay un dato revelador de la directa vinculación que Pedraza tiene con el crimen. Vos sabés que al día siguiente de ocurrido el crimen, se han detectado los cruces de llamadas telefónicas entre un estudio muy importante de la capital federal vinculado al gobierno, que también tuvo su situación o su vinculación con el caso Vudú, en el cual el teléfono de Pedraza se comunica con ese estudio llama de nuevo a Pedraza. De ese estudio, después del llamado a Pedraza, llaman a Favale, que es uno de los autores materiales del tiro, uno de los que dispara. Exactamente. Y después de llamar a Favale, ese estudio vuelve a llamar a Pedraza, y Pedraza a su vez llama al resto de la patota. Sí. ¿Está? Todo eso en un marco de 10 minutos, ponele. ¿Está? Llamadas en las cuales, son lo que se mostraba, y esto fue sostenido en el alegato, además acreditado con el cruce de llamadas, donde se mostraba que Pedraza conocía, sabía lo que estaba pasando, sabía quién era Favale, y le estaba colocando el abogado. Le estaba colocando el abogado, con un dato especial. Y sabía para qué los mandaba. Con un dato especial. Cuando alega la defensa de Favale, dice abiertamente, es una defensora oficial, dice abiertamente, le querían manejar la defensa. Querían manejar la línea de la defensa. La pregunta es, ¿quiénes querían manejar la línea de la defensa? Pedraza y compañía. Quiere decir que empezaban con el ardid de montar todo este plan que terminara con una acción ejemplificadora, aleccionadora, decimos nosotros. Había que dar un golpe certero al marco de la protesta para que se termine la protesta. Empieza así y termina con garantizar la impunidad. Por eso después está el vínculo de Pedraza en la otra causa, que es la causa de intento de soborno. La de corrupción, sí, la de soborno. Exactamente, a los jueces. Por eso está él, un empleado de la CIDE y un empleado de el propio Tribunal de Casación. Está bien. ¿Cómo sale? ¿Sale culpable? Nosotros entendemos que hay una altísima probabilidad, si realmente se quiere hacer justicia, de la condena a perpetua de Pedraza y sus secuaces por el crimen de Mariano Ferreira. Político de Mariano Ferreira. En ese contexto hay que darlo. Está bien. Bien, ahora estamos con el abogado Ismael Jalil. Buenas noches a todos. Ismael, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Miembro de la Correpi y que sigue temas que son de interés general, ¿no? Pero que pasan un poco de largo, ¿no? Como el caso Mariano Ferreira, el caso de los delegados del Garraham. Los delegados del Garraham empezó hoy el juicio, ¿no? Claro. Hoy empezó el juicio en Capital Federal, en Paraguay 1536. Sí. Brevemente, el hecho tal vez no sea recordado por todo el mundo, pero en el año 2005, y esto es lo que llama la atención, sí, en un momento muy álgido donde había una pelea muy grande que se estaba dando dentro del hospital, que era por la lucha reivindicativa de sus salarios, más la financiación y el replanteo de las obras dentro del hospital. En aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner, era el presidente, mandó al Ministerio de Trabajo como para quebrar ese frente interno de delegados que no respondían al sindicato
y que tenían una creación independiente, autónoma, no burocrática. Perdóname, Adriana Agüero, Eduardo García, Marcelo Mansilla y Gustavo Lehrer. Sí, Gustavo Lehrer es el referente más conocido que tiene Garrahan, por así decirlo. En cada evento o en cada hecho social aparece la figura de Gustavo. Ellos, en alguna medida, estaban reclamando una serie de reivindicaciones que vos mirá en qué terminan. Les mandan el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo trata de hacer una inspección, cuando salen de ahí automáticamente les aparece una denuncia a estos 4 delegados, que eran los motores, digamos, por así decirlo, de todo ese movimiento, con un acompañamiento muy grande de otros gremios que solidariamente estuvieron con los trabajadores del Garrahan, más una comisión de padres, que esto es lo que no se dice, una comisión de padres que al principio el gobierno intentó cooptar con tarifas que iban de los 100 pesos a los 500 pesos, según fuera la posibilidad de declarar en contra de los trabajadores. Había una tarifa. Sí. Es decir, estaba el padre ahí con su hijo, entonces se le acercaban y por lo bajo le ofrecían de 100 a 500 pesos si estaban en condiciones de declarar, mintiendo obviamente, que los habían dejado solos, que no los habían atendido, qué sé yo. Como la cotidianidad y la dinámica del Hospital Garrahan es muy particular y no hace falta ni siquiera que yo mencione el más mínimo de los golpes bajos, que es hablar de la enfermedad de una criatura, hace que sea imposible que alguien deje abandonada a una criatura en esas condiciones. Claro. Era tan obvio que iban a decir que no, que se terminó conformando una comisión de padres en apoyo a los propios trabajadores, porque lo que plantean los trabajadores es todo lo contrario. No había, los padres con relación a los trabajadores plantean todo lo contrario, si no había ninguna posibilidad de que los trabajadores no hayan cumplido con su deber porque han estado siempre al lado nuestro. ¿De esto lo acusan? No, lo que lo acusan es de haber presuntamente querido coaccionar a los delegados, los inspectores del Ministerio de Trabajo, sí, impidiéndoles hacer la inspección. Cosa que no fue cierto y que hoy en la primera audiencia ya se reveló. Pero escuchame una cosa, ¿y por eso te llevan a un juicio oral? Bueno, pero acá viene el tema. Sí. Paralelamente, si vos recordás al actual embajador en Chile, y que era en su momento ministro estrella de salud de Néstor Kirchner, estamos hablando de Ginés García. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, los tildó de terroristas sanitarios. Fue aquella frase tremenda, aquella frase que reventó en los oídos de todos los militantes, porque provenía del propio corazón del Estado, diciendo que los que estaban haciendo los enfermeros y los trabajadores del Hospital Garrahan, con los paramédicos, etcétera, y con muchos médicos se sumaron, eran propios de terroristas sanitarios. Acuñó esa frase. Es imborrable, eso es inolvidable y está condenado, entre comillas, moralmente, Ginés, por haber dicho lo que dijo. Esto provocó un encajonamiento prácticamente de la causa. ¿Por qué? Porque los trabajadores finalmente demostraron la razón de su protesta, a punto tal que después de esa lucha que se ganó, no solo obtuvieron el 50% de aumento salarial, sí, no solamente eso, sino que además lograron la incorporación a planta permanente de 352 trabajadores que estaban en condición de tercerizados. Ese terrible mal, claro, ¿está? Esa cuestión estructural de la economía argentina que hace que un trabajador sea un fruto más allá de la apropiación de su parte del salario, que no ve, además de las condiciones completamente disminuidas con relación a otros trabajadores que realizan la misma tarea. Tengo entendido que también por la protesta se puso en funcionamiento un resonador magnético. El resonador York, exactamente. Bueno, que es el único que está bajo el Estado Es nacional. El único que es argentino. Exactamente. No, del Estado Nacional. Que es propiedad. Del Estado que Nacional. es propiedad del Estado argentino. Está bien. Ahora, ¿de qué los acusan a los y además, tipos? y además se puso en práctica, es decir, se reclamó el tema de aire acondicionado para las salas, donde están los chiquitos, el tema de los quirófanos. Digamos que lo que habían planteado en su momento era un momento crítico del hospital y los trabajadores lo que estaban haciendo era defender el hospital. Sí. Por defender el hospital se lo tildó de terrorista sanitario. Está bien, pero una cosa es, para el que no conoce el tema, una cosa es, yo defiendo el hospital y prendo todos los autos de la cuadra. No hicieron eso. No, ya sé, supongo que no. ¿Qué es lo que hicieron para defender el hospital? ¿Lo tomaron? Claro, tomaron el hospital y ya está. Yendo, la guardia nunca se interrumpió, es más, las guardias se respetaron,
cuando eran reclamados aún en las salas, estaban en las salas. De ahí te digo que nunca pudieron acreditar un solo caso de incumplimiento de los trabajadores. Los propios padres armaron una comisión en apoyo de los trabajadores, interactuaban en plena toma del hospital y provocaron la mejora sensible de las condiciones del hospital, que hoy volvió a caer. Hoy lo denunciaron los propios delegados en su declaración indagatoria, pero además hizo, en aquel 2005, hoy lo reconocieron las denunciantes, una señora de apellido Moyano, que era inspectora del Ministerio de Trabajo, que no solo no reconoce a ninguno de los imputados, sino que dice, francamente, que la segunda de tomada, la señora Rial, sí, del Ministerio de Trabajo, las obligó a hacer la denuncia contra los trabajadores. Ajá. Es decir, hoy uno de los trabajadores dijo algo extraordinario. No nos acusan por haber luchado, nos acusan por ser un mal ejemplo. ¿Cuál es el mal ejemplo? Nosotros sacamos los pies del plato de lo que ellos querían y empezamos a pelear en serio, más allá de la mera reivindicación, por una prestación de salud que no se correspondía con lo que estaban diciendo, por otro lado. Entonces, eso es lo que están condenando hoy, o por lo menos intentan condenar. Ahora, fíjate vos qué detalle. Esto ocurrió en el año 2005. 8 años después, abren la causa a juicio. Sí. Es un claro ejemplo de la criminalización de la protesta, que no solo se hace pegándote un palo en la cabeza cuando salís a reclamar en la calle, sino que también se hace de este sutil modo de llevar a la justicia penal los conflictos de índole social o laboral. Bueno, y también de tenerte 8 años, ¿no? A eso iba. Palpitando. Es el mismo tribunal que todavía no enjuició al comisario Espósito, que es el responsable de la muerte de Walter Bulacio en el año 92, en la comisaría 35, Sí. donde está, que tenía jurisdicción sobre el estadio de obras. Recuerden todos, Walter Bulacio es el chico que fue sacado en una racia en un recital de Los Redondos de Ricota en abril del 92 y llevado a la comisaría 35, donde en la mañana siguiente aparece muerto en el hospital producto de las torturas recibidas. El comisario a cargo de esa comisaría era el comisario Espósito, que todavía no pudo ser enjuiciado en ese mismo tribunal de la calle Paraguay 1536, mientras que los trabajadores del Garrahan, Sí. después de 8 años Sí. de una lucha que además les dieron la razón, hoy son sentados en el banquillo de los Qué acusados. bárbaro, claro. Esto es un claro ejemplo de lo que es la criminalización de la protesta, y que termina y da por tierra con el discurso mentiroso de que se trata de un sistema o un gobierno que defiende los derechos humanos. Cuando nosotros salimos el 24 de marzo a reclamar contra la impunidad, decíamos, contra la impunidad de ayer y de hoy, este gobierno se caracteriza por mantener impunes a los de hoy. ¿A quién? ¿A Ricardo Jaime? ¿Me estás hablando de esa gente? ¿A Julio Devido? ¿A Pero quién? un ejemplo muy claro. Yo tengo a Jaime en la cabeza como... Vos abriste el programa haciendo mención a el tema de las inundaciones. Sí. ¿Crees seriamente, y me imagino que no, vos no crees seriamente que esto haya sido una tragedia climática, como dijo el expresidente de Boca y actual jefe de la ciudad de Buenos Aires? No, yo creo que... Nadie puede creer que es una tragedia climática. Un castigo de Dios no es. Scioli dijo que sin precedentes, una tormenta sin precedentes. Nosotros decimos, la lluvia pudo evitarse, pero la lluvia no pudo evitarse, lo que se podía haber evitado eran sus consecuencias. Y en esa ausencia de obras que ellos omitieron hacer, está la razón de ser de un nuevo crimen social. Si nosotros, porque me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un pibe que muere aplastado o un trabajador que muere aplastado en el Sarmiento y constituye un grupo de 52 personas que terminan asfixiadas, destruidas adentro de un tren por falta de infraestructura, por falta de obras que eran imprescindibles, que todo el mundo sabía que había que hacerlas, que estaba el dinero, no la hicieron, se lo robaron? Sí. ¿Cuál es la diferencia con las 50 y tantos, casi 60 personas, que todavía no sabemos, y eso se está por ver? No importa, una persona vale lo mismo que 10. No, pero en cuanto al número es importante también tener en cuenta esto, porque rápidamente salen a tapar, y yo creo que es necesario seguir chequeando para saber realmente cuál es el efecto verdadero de esta catástrofe. Bueno, a mí lo que me impresionó fue Mauricio Macri decir, hay que hacer las obras, faltan las obras. Y yo digo, ¿qué me está diciendo? Está bien, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué me está diciendo Macri a mí si el que gobierna es él? Bueno, pero ahí está el tema. En eso digo que se consagra la impunidad de hoy, con un discurso que pretende
por ejemplo, en este tema, decir que se trató de una tragedia climática o que se trató de una lluvia sin precedentes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, que tiene, como vos bien decís, que prestamente pone a Gendarmería, pone al Ejército, es decir, con una presencia militarizada de los lugares donde, para canalizar el tema de la presunta ayuda, ¿está? Con un secretario de Seguridad o subsecretario de Seguridad como Berni, que es el hombre que ha inaugurado Campo de Mayo, el destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, con 65 detenidos por protestar, el día que se celebraba o se recordaba el día del detenido desaparecido. Por primera vez desde la democracia metió 65 personas presas por disposición de él, de ningún juez, en Campo de Mayo, en el destacamento de Gendarmería. Todo un símbolo, todo un emblema, ¿no? Casi te diría mucho más que eso. Me parece que era concretamente una manera de ir anunciando lo que podía llegar a pasar. Ese tipo hoy está al frente de ese procedimiento. Digamos, las complicaciones entre unos y otros, las complicidades entre unos y otros, los iguala. Después, ¿qué hacen? Utilizan la saturación de imágenes con la candidez, con la solidaridad de nuestro pueblo, que es innegable, y eso es lo que nosotros tenemos que naturalizar. Lo que no podemos naturalizar es el crimen social que están cometiendo cotidianamente, porque Once, Tolosa, Barrio Mitre, son todos más o menos de la misma característica. Bueno, el caso Ferreira, sí, ya está para la sentencia, ¿no? El 19, el día viernes 19, dentro de 10 días. Estamos a 11 sí, días. Dentro de 11 días estamos con la sentencia, las palabras finales, digamos, cierra todo juicio, se cierra con las palabras de los acusados. Suponemos que durante el transcurso de la jornada estará la palabra de los acusados, sus últimas palabras, por así decirlo, y tras cartón el veredicto. El veredicto. Claro, es decir, si soy culpable, soy inocente, la pena, etcétera. Después vendrán los fundamentos. ¿Lo estás siguiendo de cerca el caso Ferreira? No, lo estoy siguiendo de cerca, estoy adentro. Estás metido en el caso Ferreira. Claro. ¿Qué opinas? ¿Cómo sale? ¿Culpable o inocente? ¿Culpable? ¿Quién? Pedraza y compañía. Mirá, es muy difícil aventurarse a sostener desde el punto de vista, es decir, si haces una lectura meramente aleatoria, es decir, cómo sale culpable o inocente, sin reparar en las connotaciones que el caso tiene. Y las connotaciones que el caso tiene indican, por lo menos hasta lo que nosotros pudimos comprobar, mostrar, evidenciar con una claridad que no hay ninguna duda de que acá se trató de un plan gestado entre Pedraza y su patota sindical, la policía federal argentina y sectores, o los sectores empresarios que tenían su relación directamente en la administración de la UOFE, la empresa de ferrocarriles. Porque la Policía Federal se borra. Claro. Se las toma, claro, libera la zona. Pero peor, la Policía Federal hace un despliegue. Yo te digo que había prácticamente 100 efectivos policiales ese día. Pero ¿sabés dónde lo dejó? 800 metros del lugar. Claro. Con un altercado, en principio que se inició a las 12 del mediodía, pero con un asesinato que se produce 1 hora y media después. Y con 100 ferroviarios y patoteros que estaban arriba de las vías, y menos de 100 manifestantes que estaban a 300 metros del lugar, pero instalados todos ahí durante 2 horas. ¿Qué hacía la Policía Federal a 800 metros del lugar con un despliegue que, de haber interrumpido solamente la calle, hubiera evitado que pasaran los agresores de un lugar a otro? Nada más que eso. Entonces, hay una indiscutible, una participación necesaria de la policía para que ese crimen se haya cometido. Del mismo modo que hay un dato revelador de la directa vinculación que Pedraza tiene con el crimen. Vos sabés que al día siguiente de ocurrido el crimen, se han detectado los cruces de llamadas telefónicas entre un estudio muy importante de la capital federal vinculado al gobierno, que también tuvo su situación o su vinculación con el caso Udú, en el cual el teléfono de Pedraza se comunica con ese estudio llama de nuevo a Pedraza. De ese estudio, después del llamado a Pedraza, llaman a Favale, que es el
uno de los autores materiales del tiro, uno de los que dispara. Exactamente. Y después de llamar a Favale, ese estudio vuelve a llamar a Pedraza, y Pedraza a su vez llama al resto de la patota. Sí. ¿Está? Todo eso en un marco de 10 minutos, ponele. ¿Está? Llamadas en las cuales, son lo que se mostraba, y esto fue sostenido en el alegato, además acreditado con el cruce de llamadas, donde se mostraba que Pedraza conocía, sabía lo que estaba pasando, sabía quién era Favale, y le estaba colocando el abogado. Y sabía, le estaba colocando el abogado, con un dato especial. Y sabía para qué los mandaba. Con un dato especial. Cuando alega la defensa de Favale, dice abiertamente, es una defensora oficial, dice abiertamente, le querían manejar la defensa. Querían manejar la línea de la defensa. La pregunta es, ¿quiénes querían manejar la línea de la defensa? Pedraza y compañía. Quiere decir que empezaban con el ardid de montar todo este plan que terminara con una acción ejemplificadora, aleccionadora, decimos nosotros. Había que dar un golpe certero al marco de la protesta para que se termine la protesta. Empieza así y termina con garantizar la impunidad. Por eso después está el vínculo de Pedraza en la otra causa, que es la causa de intento de soborno. La de corrupción, sí, la de soborno. Exactamente, a los jueces. Por eso está él, un empleado de la CIDE y un empleado de el propio Tribunal de Casación. Está bien. ¿Cómo sale? ¿Sale culpable? Nosotros entendemos que hay una altísima probabilidad, si realmente se quiere hacer justicia, de la condena a perpetua de Pedraza y sus secuaces por el crimen de Mariano Ferreira. Político de Mariano Ferreira. En ese contexto hay que darlo. Está bien. En ese contexto. Muy bien. Hacemos un corte y luego continuamos con Ismael Jalín, abogado y miembro de la Correpi. Yo justo miembro de la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Está en la mesa siempre ahora, empezó en el 2011 por una denuncia de un delegado Hermosilla. El proyecto X. Tiene 3 bases de datos, lo que pudo averiguar la Gendarmería: el SAC, el SGO y el proyecto X, que es para reunir información. Yo te hago una pregunta nada más. Son delitos de acción pública, ¿pueden actuar por su cuenta según el Código Procesal? A ver, el delito de acción pública es aquel que se investiga sin necesidad de que haya instancia de parte. No tiene que haber un pedido de un juez. Esto es lo que entendí yo, ¿o sí? No, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La acción pública, la acción privada tienen que ver con quién insta la acción, quién la promueve. Sí. La acción privada sos vos el que tiene que decir, bueno, lleven adelante la investigación de las lesiones que me produjeron en un accidente de tránsito. Y los otros, los delitos de acción pública, son los que tienen que ver con la naturaleza misma de un delito que solamente que no solamente lo tiene que hacer un privado, lo tiene que hacer necesariamente también desde el propio Poder Judicial, desde la propia Fiscalía, sin necesidad de que ningún particular le venga a decir hagan tal cosa, investiguen. ¿Me explico? Está bien, la diferencia que hay entre uno y otro. Sí, el artículo 183 del Código Procesal dice que la policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar por iniciativa propia. No, pero eso es otra historia. Acá el tema concretamente de Proyecto X, por eso esto hay que tenerlo bien en claro, porque si no pasaría a ser como que la responsabilidad es exclusiva de la Gendarmería o de la Policía. Y acá hay una responsabilidad que va mucho más allá de la institución es quien ejecuta, pero hay una responsabilidad política de quien manda a hacer estas inspecciones, que esto no tiene nada que ver con la investigación. No tiene que ver con la investigación de un delito. ¿Pero está comprobado que alguien las mandó a hacer? Por supuesto, por supuesto. Es más, se acaba de pedir la indagatoria de Zenone, que es el jefe de Gendarmería, es una de las últimas novedades que está en el juzgado de Casanelo. Del senador Aníbal Fernández. Bueno, se acaban de pedir las indagatorias. Y de Nilde Agarré. Precisamente por la acreditación de la existencia de este proyecto con una orden concreta emanada desde el Ministerio de Seguridad, desde la época de Aníbal Fernández y continuada por Nilde Agarré, con una incontrastable realidad también, que es que esto que nosotros hoy tenemos la posibilidad de denunciar y chequear, en realidad es más de lo mismo, que viene ya desde mucho tiempo atrás, porque ya lo tuvo Alfonsín y lo tuvo Menem. ¿Y Alfonsín cómo? Hay una dirección
de la policía, que en este preciso instante no me acuerdo la sigla concreta. Pero lo concreto es que había inteligencia interna. Exactamente. El convenio de inteligencia interna. Lo tuvo a través de Corach, con lo que manejaba Carlos Corach, te tenés que recordar. Sí. Y ahora lo hay, lo continúa con este proyecto X, que es un banco de datos, concretamente, que se va generando por un sistema que no tiene nada que ver con esto que vos planteabas recién de la instancia privada o la acción pública. No. Se meten, se infiltran en las movilizaciones disfrazados de periodistas, no entran vestidos de uniforme y dicen, buenos días, yo soy el gendarme tal o soy el policía tal, vengo a averiguar qué es lo que ustedes van a hacer en esta protesta. No es eso lo que hacen. Lo que hacen es, te mandan de civil, camuflado como periodista, te sacan declaraciones, te sacan se meten entre información, la manifestación, sacan información. Lo curioso de todo esto, lo verdaderamente llamativo y que pone una alerta roja frente a la situación que se está viviendo, es que aparecieron grabaciones y datos de reuniones de organismos de derechos humanos no afines al gobierno. En línea fundadora. Por ejemplo. Porque esa no es afín al gobierno. Por ejemplo. Es decir, que hasta se sospecha de la colocación de micrófonos en los lugares donde... Pero el tema no es que nosotros digamos que nos sorprendemos porque nos hicieron tal cosa. Sí. Lo que decimos es que, en realidad, han llegado ya a un nivel de desfachatez que al mismo tiempo que levantan la idea de que es el gobierno de los derechos humanos, dan estas órdenes y naturalizan estas órdenes con medidas de estas características. Bueno, la causa la tiene el juez federal Sebastián Casanelo, que es el juzgado número 7, que era uno de los que tenía el juez Ollarvide. Le quedó la investigación de Ricardo Jaime, a su vez a Casanelo, ya en ese juzgado, y obviamente por enriquecimiento ilícito, y la de Mauricio Macri por espionaje. Y ahora tiene esta causa que es Proyecto X. O sea que lo tiene al gobierno y lo tiene Macri, metido este juez que juró recién el 13 de octubre del 2012. Es un juez nuevo, digamos, que se encontró con esta causa. Y bueno, ahora estamos a la espera de ver qué va a hacer. Está investigando, está en la parte instructiva. Sí, está en la parte instructiva. Estamos viendo si va a resolver este pedido de indagatoria a estos funcionarios. Ismael Jalil, gracias por haber venido. Gracias a vos, Andrés. Gracias a todos y nos encontramos la semana que viene. Chau.